Yamata no Orochi, el rugido del dragón de 8 cabezas. El cielo tembló. Una tormenta estalló sobre Takamagahara, la morada sagrada de los dioses. Los relámpagos surcaban el firmamento como látigos de ira celestial. En el centro del concilio divino, el dios Susanoo no Mikoto, con sus cabellos largos como olas y ojos encendidos por la cólera del mar, se arrodillaba ante su hermana, la diosa del sol, Amaterasu o Mikami. «¡Basta, Susanoo!», tronó la voz de la diosa, iluminando todo con su brillo dorado. «Tu furia ha provocado caos entre los dioses y el mundo de los hombres. Has hecho llorar los campos, torcido los ríos y llenado los corazones de temor. Susanoo, aunque divino, tenía un espíritu indomable. Había actuado con rabia tras la muerte de su madre, Izanami, y su dolor lo había cegado. Golpeó los cielos con tormentas, arrojó cadáveres en los templos y hasta rompió los campos sagrados del arroz. Incluso llegó a arrojar el cadáver de un caballo celestial dentro del salón de tejido de Amaterasu, provocando que una de sus doncellas se atravesara con su propia aguja del miedo. El mundo se volvió oscuro. Amaterasu, en su desesperación, se encerró en la cueva celestial y el sol desapareció del mundo. «Has traspasado los límites», dijo un dios anciano, su voz grave como un trueno lejano. «Serás desterrado». Y así, con el corazón golpeando como el oleaje de una tormenta, Susanoo fue arrojado del cielo. Cayó como un rayo hacia el mundo terrenal, su divinidad disminuida, su alma pesada. El viento silbaba en sus oídos mientras descendía por los cielos, atravesando nubes y vientos hasta llegar a Izumo no Kuni, la tierra de las nubes. Allí, el cielo era distinto. Los valles se extendían como mares verdes y los ríos cantaban antiguos susurros que ningún dios había oído desde el principio del tiempo. Susanoo aterrizó con estruendo en la ribera del río Hi, al este de Izumo. Se puso de pie, sacudiendo el polvo de los hombres mortales, y por primera vez sintió el silencio. No había templos que cantaran su nombre. No había mortales que lo temieran. Solo era él, el aire y el eco de su caída. Pero no estaría solo por mucho tiempo. Mientras caminaba por las orillas del río, notó que el ambiente estaba cargado de algo más que humedad. Una tristeza densa, antigua, como si la tierra misma llorara. Entonces, entre las cañas altas y el murmullo del agua, escuchó un sonido, un lamento, y allí, bajo un viejo árbol torcido por el tiempo, vio a 3 figuras, una pareja de ancianos, rotos por el sufrimiento, y una joven de belleza pura con los ojos hinchados de tanto llorar. El destino lo había traído hasta aquí, y aunque no lo sabía aún, una criatura más antigua que los mitos estaba por cruzarse en su camino. La luz de la tarde caía pálida sobre el río Hi, tiñendo el agua de un rojo como si ya presagiara la sangre. Susanoo, aún con el orgullo herido y la divinidad vibrando en su pecho como un tambor dormido, se acercó con cautela a las 3 figuras entre las sombras del bosque. El anciano, de nombre Ashinatsuchi, temblaba como una hoja seca. A su lado, su esposa Tenatsuchi sostenía con manos marchitas a una joven de rostro angelical. Su hija, Kushinada Hime, cuyos ojos brillaban de lágrimas como perlas rotas. «¿Quiénes sois?», preguntó Susanoo, su voz grave como el murmullo del océano. Ashinatsuchi alzó la vista y al ver al dios, sintió algo. Un estremecimiento, como si las antiguas leyendas que sus abuelos contaban junto al fuego cobraran vida ante sus ojos. «Oh, Señor Celestial», dijo con reverencia y miedo, «somos humildes siervos de esta tierra. Esta es nuestra hija, la última que nos queda». El silencio cayó, espeso. «¿La última?», preguntó Susanoo, con el ceño fruncido. «¿Qué quieres decir?». El anciano tragó saliva. Tenía la voz quebrada como un bambú seco. «Tuvimos 8 hijas, 8 flores nacidas de nuestro amor y bendecidas por los kami. Pero cada año, desde hace 7 años,
Una bestia maldita desciende de las montañas. Un ser antiguo, nacido de odio y sangre, que exige un sacrificio. Tenasuchi sollozó. Un dragón, con 8 cabezas y 8 colas, tan grande que su cuerpo cubre 8 valles y 8 colinas, donde repta, los árboles mueren, el agua se envenena, el cielo se oscurece. Es una calamidad viviente. Susanoo se quedó en silencio, pero dentro de él algo despertaba. No era solo compasión, era un fuego antiguo, el deseo de redención, de gloria, de venganza contra el destino que lo exilió. ¿Cómo se llama esa criatura?, preguntó. Ashinazuchi tembló. Su nombre es Yamata no Orochi. Al oír ese nombre, los vientos parecieron cesar. Los pájaros callaron. Incluso el río pareció detener su curso. Yamata no Orochi, el dragón de 8 cabezas, hijo de la oscuridad, nacido antes que los templos, antes que las espadas, una criatura que no teme a los dioses, porque los devora. Susanoo miró a Kushinada Hime. Era como un lirio blanco, joven e inocente. El terror la había reducido al silencio. ¿Y cuándo viene esa bestia?, preguntó Susanoo, sus puños apretados. Esta misma noche, al caer el sol, susurró la madre. Vendrá por ella. El dios cerró los ojos. Él que había caído del cielo. Él que no tenía templo ni altar. Él, el dios errante, tenía una oportunidad para escribir su nombre en la eternidad. Escuchadme, ancianos, dijo con autoridad. Entregadme a vuestra hija, no como sacrificio, sino como esposa. Si me lo permitís, juraré protegerla con mi vida y destruir a esa bestia infernal. Los ancianos se miraron, atónitos. ¿Vos sois un dios?, Susanoo asintió. El viento rugió como para confirmarlo. Y he venido para matar a un demonio. El sol descendía como un disco sangriento sobre las colinas de Izumo no Kuni, y con cada minuto que pasaba, el silencio se hacía más denso. Susanoo, de pie frente a la choza de los ancianos, ya no era solo un dios desterrado. Era el único muro entre la joven Kushinada Hime y la bestia del abismo. Pero el enemigo no era común. No podía enfrentarlo con simple acero o valentía. Number Yamata no Orochi era una criatura primigenia, un titán nacido del odio del mundo mismo. Susanoo sabía que debía pensar como un dios, pero actuar como un mortal astuto. «Traedme grandes recipientes de cerámica», ordenó con voz firme. 8, uno por cada cabeza de la bestia. ¿Recipientes? ¿Para qué?, preguntó Ashinazuchi, aún tembloroso. «Para preparar un sake tan poderoso, tan embriagante, que incluso el monstruo más terrible no pueda resistirse a beberlo. Lo haré dormir, y cuando esté indefenso, lo destruiré». Los ancianos parpadearon, confundidos, pero no se atrevieron a dudar. Tenían poco tiempo y aún menos opciones. El plan de Susanoo era arriesgado, pero brillante. Mientras Ashinazuchi y Tenasuchi se apresuraban a reunir los recipientes, Susanoo caminó al bosque y se arrodilló ante un pequeño manantial de agua pura. Extendió las manos y susurró palabras divinas, invocando a los antiguos kami de la fermentación, a los espíritus del arroz, al fuego y al tiempo. El aire chispeó. De sus manos brotaron ingredientes sagrados, y en los calderos que los ancianos trajeron, el sake comenzó a burbujear lentamente, denso, fragante, casi místico. «Esto no es un licor común», dijo Susanoo con una sonrisa ladeada mientras agitaba el vapor humeante. «Esta es una bebida para dormir a demonios». Cuando la preparación estuvo lista, el dios les pidió construir una cerca, amplia como una plaza, y colocar cada uno de los 8 recipientes en los puntos cardinales y sus diagonales. Dentro de cada cuenco, el sake brillaba como oro líquido bajo la luna naciente. En el centro, dejó a Kushinada Hime, pero no realmente. «No temas», le dijo el dios mientras tocaba su frente con un dedo bendecido por la divinidad. «Te ocultaré». Con un canto sagrado, transformó a la joven en un simple peine.
uno pequeño, delicado, que guardó entre los pliegues de su largo cabello. «Nadie tocará ni uno de tus cabellos, lo juro», dijo. Y así, el escenario estaba listo. La trampa colocada, el sacrificio escondido, la oscuridad cayendo, y en la lejanía, desde las cumbres neblinosas del monte Caminabi, se oyó un rugido tan vasto y espeluznante que los árboles se doblaron, los animales huyeron, y hasta el río pareció fluir hacia atrás del terror. El cielo se tornó rojo, y Susanoo esperó. La noche cayó como un velo de tinta, pesada, silenciosa, expectante. El bosque, normalmente vivo con el canto de cigarras y el murmullo del viento, guardaba un silencio sepulcral. Ni una hoja se movía, ni un ave cantaba, porque algo venía. Desde las montañas, entre nubes rojas como fuego y truenos lejanos, un rugido surgió, como el gemido del mundo cuando fue creado o destruido. Y entonces lo vieron. Primero, una sombra. Luego, una figura colosal, tan grande que las montañas parecían colinas a su lado. Reptaba como un río de oscuridad, aplastando árboles, destrozando rocas, dejando a su paso una estela de muerte. Yamata no Orochi había despertado. 8 cabezas se alzaban sobre su lomo inmenso, cada una con ojos brillando como carbones encendidos. 8 bocas babeantes, con colmillos como lanzas. Sus escamas eran negras como la noche más profunda, y entre ellas corría un líquido rojo, espeso, que humeaba como lava, la sangre de las víctimas pasadas. Sus colas azotaban el suelo, levantando terremotos a cada paso. El cielo tronaba sobre él, como si hasta los dioses celestes temblaran desde los cielos. Desde la cima del risco, Susanoo observaba, quieto como una estatua. El peine de Kushinada Hime, oculto en su cabello, palpitaba levemente con miedo. El dragón llegó al claro. Sus múltiples ojos se movieron al unísono, olfateando, buscando, y entonces los olió. Los recipientes, uno por uno, las cabezas descendieron con un gruñido gutural. La primera nariz se posó sobre el sake, luego la segunda y la tercera. Había caído en la trampa, uno por uno. Los gigantescos cráneos bebieron el líquido sagrado. Sus lenguas rasposas lamían el borde de los recipientes, sus fauces se abrían y se cerraban en un deleite salvaje. El sake ardía en sus gargantas. «Beban, beban», susurró Susanoo desde la penumbra. «Que esta noche no es vuestra fiesta, es vuestro final». En pocos minutos, las cabezas comenzaron a tambalearse. Una se dejó caer sobre un roble, partiéndolo como una ramita. Otra se enredó con su propia cola. Los ojos comenzaron a enturbiarse. El monstruo, borracho, confundido, comenzó a rugir sin sentido. Sus múltiples cabezas chillaban en diferentes tonos, como si una orquesta de horrores desafinados estuviera dando su último recital. Entonces, todo quedó en silencio. El dragón cayó. Las 8 cabezas reposaban dormidas, envenenadas por el sake de los dioses. El monstruo roncaba como un volcán en reposo, y Susanoo dio un paso al frente, su mano en la empuñadura de su espada. Sus ojos brillaban como estrellas antiguas. «Ahora te mostraré cómo pelea un dios». El cielo se estremecía con truenos lejanos. Las nubes giraban en espiral sobre la montaña como si los cielos mismos contuvieran la respiración, y en medio del claro, la bestia dormía. Yamata no Orochi, con sus 8 cabezas apoyadas pesadamente sobre la tierra, roncando vapores de fuego y sangre, embriagado por el sake divino. Pero Susanoo sabía algo que muchos hubieran olvidado en su lugar. Un monstruo jamás duerme del todo, y mucho menos uno creado del odio de la tierra. Con la espada en mano, una hoja divina forjada en los cielos, el dios descendió del risco como un relámpago contenido en forma humana. No habló. Corrió. Con una velocidad sobrenatural, saltó sobre la primera cabeza. La espada descendió en un arco perfecto, como una estrella fugaz de plata. ¡Clang! Pero
No hubo carne. La hoja rebotó con un chispazo de metal. ¿Qué? Susurró Susanoo, retrocediendo. Las escamas del Orochi eran como armaduras de acero antiguo. ¡Crash! Una de las cabezas, alertada por el golpe, se alzó de golpe, tambaleándose, pero despierta. El ojo izquierdo de la criatura se giró hacia el dios y un rugido ensordecedor partió el aire. Las otras 7 comenzaron a agitarse, dormidas, pero no por mucho tiempo. No había tiempo que perder. «Concentra tu poder, Susanoo», gritó una voz en su interior. «Golpea entre las escamas, en el centro de cada garganta». Y lo hizo. Con una precisión divina, se lanzó contra el cuello palpitante de la primera cabeza. Su espada perforó el punto exacto, entre 2 escamas brillantes. ¡Slash! La sangre brotó como un geyser oscuro, ardiente como lava. La cabeza cayó, decapitada. Pero el rugido despertó a las otras. 7 pares de ojos se abrieron, 7 lenguas silbaron al unísono. El campo tembló, las cabezas atacaron con furia ciega, mordían, azotaban el aire, escupían fuego y veneno. Susanoo esquivaba con la agilidad de un trueno. Saltaba entre las ramas, rodaba entre las raíces, cada golpe suyo era una danza mortal. Una segunda cabeza cayó, luego una tercera. Pero la batalla no era fácil. Las colas del dragón golpeaban con la fuerza de un terremoto. Una lo alcanzó de lado y lo lanzó contra un árbol con violencia divina. El mundo giró. Susanoo sangraba, pero se levantó. Siempre se levantaba. Por Kushinada, por Izumo, por los hombres que este monstruo ha devorado. Y con un grito que hizo temblar los cielos, se lanzó otra vez al ataque. Uno por uno, los colosos fueron cayendo, las bocas abiertas de par en par, exhalando su último aliento en medio de bruma y sangre. Sus rugidos se volvieron lamentos, la tierra se cubría de fuego y escamas, mientras la batalla ardía como una tormenta de dioses. Finalmente quedaba una sola cabeza, la más grande, la central, la que había comandado a las demás. El monstruo lo miró con odio eterno. Sus ojos brillaban como soles oscuros, y cuando se lanzó hacia él, Susanoo saltó directo hacia su garganta con la espada alzada, y en un instante detenido en el tiempo, ¡clang! ¡Crack! ¡Shh! La espada atravesó carne, escamas y hueso. La última cabeza cayó, el cuerpo del dragón se estremeció, luego colapsó. La montaña tembló, y así el dios Susanoo había vencido a Yamata no Orochi, pero la historia aún no ha terminado. La noche, aún estremecida por la furia de la batalla, parecía enmudecer ante la imagen que tenía ante sí. El cadáver colosal de Yamata no Orochi, tendido como una montaña desangrada, humeante, vencida. Las estrellas se asomaban tímidas, como si el cielo mismo observara en reverencia lo ocurrido. Susanoo, con su cuerpo cubierto de cortes, la ropa rasgada y la sangre mezclada entre su sudor, avanzó hacia el centro del monstruo. Pero algo no estaba bien. Aunque el dragón había muerto, su cuerpo aún latía. Un retumbar sordo emanaba de su pecho, como si un tambor oculto siguiera golpeando dentro de su carne. ¿Qué es eso? El dios se acercó con cautela. Las escamas se sentían calientes al tacto, y entre ellas, justo en el centro del torso principal, en el núcleo donde las 8 cabezas se conectaban, una luz temblorosa brillaba. Con su espada, Susanoo comenzó a abrir el tórax del dragón, separando músculo de hueso, carne de hueso, y de pronto, con un sonido metálico que no pertenecía a la carne, ¡clang! Allí estaba, incrustada dentro del corazón de Orochi, rodeada de huesos fundidos, fuego y sangre ancestral. Una espada. Pero no era una cualquiera. Su hoja resplandecía con un brillo plateado que palpitaba con cada latido del mundo. No tenía forja humana. Su empuñadura estaba tallada con símbolos celestiales, y su filo no mostraba desgaste pese al infierno que lo envolvía. Era divina. Susanoo, asombrado, extendió su mano.
Al tocarla, una descarga recorrió su brazo. No era un arma, era una reliquia. «Una espada celestial, encerrada dentro del dragón», exclamó el dios, con los ojos abiertos por la sorpresa. Este no era un monstruo cualquiera. Este ser estaba protegiendo algo. Lo supo de inmediato. La espada tenía un propósito mayor, y el destino lo había llevado allí no solo para acabar con Orochi, sino para revelar aquello que debía regresar a los cielos. Con solemnidad, Susanoo alzó la espada hacia el firmamento, y como si el universo respondiera, un haz de luz descendió desde las estrellas, iluminando su figura. El dios habló al viento. «Llevaré esta espada a mi hermana, Amaterasu, diosa del sol. Ella sabrá qué hacer con esta reliquia, y así nacerá una nueva era». Y esa espada, la que había dormido en el corazón del dragón, sería conocida desde entonces como Kusanagi no Tsurugi, Kaoti no Jian, la espada que corta la hierba, uno de los 3 tesoros sagrados del Japón. La mañana despuntó entre las montañas de Izumo con un fulgor distinto. El aire era más liviano, las hojas danzaban sin miedo, y por primera vez en generaciones, no se escuchaban los rugidos de Orochi. Susanoo descendía del monte cubierto de heridas pero con la mirada alta. En su espalda, envuelta en telas de muselina divina, descansaba Kusanagi no Tsurugi, la espada celestial extraída del corazón del dragón. A su lado, caminaba la joven Kushinada Hime, libre al fin del destino de muerte que durante años había pendido sobre sus hermanas. Aún tenía lágrimas en los ojos, pero esta vez de gratitud. Cuando llegaron al valle, la gente salió de sus hogares lentamente, temerosos de que la pesadilla aún viviera. Pero al ver a la muchacha viva y al dios caminando con paso firme, los rostros se iluminaron. «Susanoo ha vencido al dragón», gritó un anciano, «y ha devuelto la luz a nuestras tierras». Los templos repicaron sus campanas, los monjes elevaron ofrendas al cielo, y el pueblo entero cayó de rodillas ante el dios que, aunque desterrado, se había convertido en su salvador. Pero Susanoo no celebró. No aún. Sabía que había cometido errores en el pasado, que su ira y arrogancia lo habían llevado a enfrentarse con su hermana, Amaterasu, la diosa del sol. Sabía que debía reparar lo que había roto. «Llevaré esta espada a los cielos», anunció, «y la entregaré a Amaterasu como símbolo de paz, como prueba de que he cambiado». Los sacerdotes asintieron. Kushinada le entregó una cinta de su cabello, un símbolo de su promesa eterna. «No olvidaremos tu nombre, Susanoo», le dijo, «pero mucho menos olvidaremos lo que hiciste por nosotros». Así, bajo el cielo despejado, Susanoo emprendió su viaje hacia el reino celestial, cruzando los campos de arroz dorados, las nubes bajas y los caminos del viento, con el filo de una nueva era sobre su espalda. Y desde ese día, el nombre de Susanoo no fue recordado solo como el dios de la tormenta y el caos, sino como el héroe que derrotó a Yamata no Orochi, el dios redimido. El viaje hacia el Takamagahara, el altísimo plano celestial donde moran los dioses, no fue fácil. Susanoo ascendía por senderos invisibles al ojo humano, cruzando nubes ancestrales, enfrentando tormentas creadas por su propio poder desatado en tiempos pasados. Pero esta vez, no era el dios rebelde, era un hijo arrepentido, un hermano que regresaba con una ofrenda, un héroe que buscaba redención. Finalmente, las puertas del cielo, custodiadas por dioses celestiales, se abrieron lentamente. El aire se volvió más liviano, el cielo más dorado, y al otro lado del umbral, bañada por la luz del amanecer eterno, estaba ella, Amaterasu Omikami, la diosa del sol. Su presencia irradiaba serenidad, pero sus ojos estaban fijos, serenos y severos, como la llama que todo lo ve. Susanoo se arrodilló. Por primera vez, el dios de la tormenta inclinó su cabeza con humildad. «Hermana»,
dijo con voz profunda. He caminado por la sombra de mis actos, y en la oscuridad enfrenté al monstruo que asolaba la tierra. He vencido a Yamata no Orochi, y he traído contigo el regalo oculto en su corazón. Sacó la espada, aún envuelta, y al desenvolverla, la hoja de Kusanagi no Tsurugi brilló como si el sol mismo la reclamara. Amaterasu se acercó, tocó la empuñadura con delicadeza, y al hacerlo, la luz se intensificó como un nuevo amanecer. «Esta espada», dijo ella con una voz que parecía un canto del cielo, «es más que un arma. Es la prueba de que has encontrado tu verdadero poder, la voluntad de proteger, no de destruir». Hubo silencio, un instante eterno, y entonces la diosa sonrió por primera vez en siglos. «Levántate, Susanoo, te perdono, y te devuelvo tu lugar entre los kami». El cielo estalló en música. Los vientos danzaron entre las nubes, y los dioses del Takamagahara descendieron para presenciar el momento. El dios de la tormenta y la diosa del sol, reconciliados al fin, y Kusanagi no Tsurugi, la espada del dragón, fue entregada al linaje celestial, destinada a convertirse en uno de los 3 tesoros sagrados del Japón, junto al espejo y la joya sagrada. Un símbolo eterno de la unión, la victoria y la redención. Tras la reconciliación en el Takamagahara, los cielos se vistieron de celebración. Los vientos bailaban con pétalos de sakura y las nubes se alzaban como pabellones de seda sagrada. Los dioses, uno a uno, descendían de sus moradas para presenciar un acontecimiento que marcaría la historia del mundo. Susanoo, redimido y en paz, descendió una última vez a la tierra, no para luchar, ni para redimirse, sino para cumplir una promesa hecha con el corazón. En los campos de Izumo, Kushinada Hime, la joven salvada del sacrificio, esperaba junto al santuario donde había sido consagrada años atrás. Sus manos sostenían la cinta que una vez le dio a Susanoo, aún perfumada por los cerezos en flor, y cuando lo vio acercarse, rodeado de luz, no pudo contener las lágrimas. «Has vuelto», susurró. «Y no me iré nunca más», respondió él. La boda se celebró entre las colinas y los bosques sagrados. Los árboles inclinaron sus ramas, las aguas cantaron melodías antiguas. Los dioses menores se congregaron en forma de grullas blancas y los humanos encendieron lámparas flotantes que surcaron los ríos como estrellas errantes. Kushinada fue coronada con flores del monte Suga y Susanoo se ciñó un manto tejido con nubes celestiales. El lazo que unía al dios y a la mortal fue sellado no solo por el amor, sino por el equilibrio restaurado entre el cielo y la tierra. Y en esa unión nació una nueva bendición. Donde antes había sangre y miedo, surgieron campos fértiles. Los ríos que antes se teñían de rojo fluyeron cristalinos. El dragón de 8 cabezas había sido vencido, y de su muerte brotó la vida. Amaterasu, desde el cielo, bendijo la unión. Que este amor sea eterno. Que los hijos de esta tierra prosperen bajo la luz del sol y el rugir del trueno en equilibrio. Y que el nombre de Susanoo sea recordado no por su furia, sino por su compasión. Así, el dios de la tormenta encontró su calma. La joven destinada al sacrificio encontró su destino. Y la humanidad heredó una tierra en paz, custodiada por el acero de una espada celestial, la sabiduría de los dioses, y el amor que venció incluso al más temible de los dragones. Pasaron los siglos, los templos se cubrieron de musgo, las leyendas fueron susurradas entre generaciones, y el mundo cambió. Pero la historia de Susanoo y Yamata no Orochi jamás fue olvidada. Dicen que en las profundidades de Izumo, donde la sangre del monstruo se mezcló con la tierra, crecieron árboles que jamás se marchitan. Sus hojas cambian con las estaciones, pero nunca caen. Sus raíces están cargadas de energía ancestral. Los monjes del templo de Suga
afirman que el alma de Orochi no fue destruida, solo sellada, esperando el día en que vuelva a despertar. Por eso, en cada eclipse, cuando el cielo se oscurece por completo, los sacerdotes elevan plegarias al cielo y limpian las montañas con fuego sagrado, recordando que incluso los dioses necesitan vigilancia y que el mal nunca muere del todo. Kusanagi no Tsurugi, la espada que Susanoo extrajo del corazón del dragón, fue entregada por Amaterasu a su nieto, Ninigi no Mikoto, el primer enviado del cielo al mundo de los hombres. Desde entonces, la espada se convirtió en uno de los 3 tesoros sagrados del Japón, junto al espejo de sabiduría y la joya de benevolencia. Juntos, representan el alma del emperador, el vínculo entre el cielo y la tierra. Hasta el día de hoy, durante las coronaciones imperiales, una réplica de Kusanagi es presentada en ceremonias secretas, protegida por los más antiguos clanes del sintoísmo. Nadie ha visto la verdadera espada en siglos, pero todos saben que su poder aún duerme, esperando ser despertado por manos dignas. Y el legado de Susanoo, el dios de la tormenta, no volvió a causar estragos. Desde aquel día, protege los mares del sur, acompañado por Kushinada, quien se convirtió en kami del arroz, la fertilidad y el hogar. En cada tifón que no toca tierra, en cada trueno que retumba sin herir, el pueblo recuerda, Susanoo cuida desde el horizonte. Y en cada leyenda que se transmite bajo los cerezos, los niños escuchan el cuento de un dragón de 8 cabezas, de un dios que fue desterrado, de una joven que fue salvada, y de una espada que aún brilla entre las estrellas. Porque mientras exista el amor, el coraje y la voluntad de enfrentarse al mal, la historia de Yamata no Orochi vivirá por siempre. Fin de la leyenda.